Bueno, la agresividad, antes que nada, nosotros vamos a hablar de la neurobiología de la agresividad, pero quiero aclarar que, por supuesto, la violencia es multifactorial, ¿sí? En la violencia intervienen factores psicológicos, sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero quiero detenerme en esto porque uno de los peligros terribles de todo esto es el reduccionismo biológico. Pensar que cualquier conducta puede explicarse solamente por neuronas, neurotransmisores, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, uno de los problemas graves que hay hoy en día en la escuela es la agresión, el bullying, etcétera, etcétera. Y sorprendentemente, mi maestra Elsa, en la primaria, en la década del 60, no tenía ningún problema conmigo, no tenía temor de que yo me vuelva agresivo, porque mi mamá, que se había bajado de un barco desnuda, inmigrante en la década del 50, si llegaba a recibir una notita en el cuadernito de que Robbie había sido agresivo, me hacía la ortodoncia con el revólver de la mano. Por lo tanto, que yo recuerde, en mi primaria estatal de Almagro no había ningún problema de agresividad ni de bullying. Tampoco puedo olvidar cuando yo llegué por primera vez en la secundaria con 10 amonestaciones, porque un compañero en la fila, después de haber intentado repetidas veces introducirme sus portaláminas en mi recto y yo haberme abalanzado sobre él para agarrarlo a trompadas, y yo llegué muy realmente victimizado a mi casa, y mi viejo de entrada me confinó en solitario durante 5 fines de semana. Y yo le dije, pero escúchame viejo. Entonces él me explicó claramente de que era preferible ser sodomizado en el colegio antes de tener una conducta agresiva, sociopática en el colegio. Yo sé que desde el punto de vista lacaniano, freudiano, todo esto es responsable de todas mis conductas neuróticas y psicóticas actuales, pero explica culturalmente por qué había poca agresividad en estos momentos en los colegios. Todo el mundo dice, todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, esto no es verdad. Acá tenemos un fresco del faraón Merneptah y también tenemos su momia. Y él, agradablemente, en el año 1212 a.C., reprimió una sublevación en Libia y, como recuerdo, se trajo 9.000 penes de los prisioneros como para que no hubiera ningún intento de rebelión. Y nosotros nos quejamos de los pobres barra bravas que por algo fundamental en la filosofía del mundo occidental, que son 22 adultos corriendo en pantaloncitos cortos atrás de una pelota, se dan un pequeño ladrillazo de vez en cuando en el cráneo, transformando a su rival en un Phineas Gage. En realidad no nos podemos quejar porque no llegan a este grado de violencia. Luego también tenemos la violencia familiar y la violencia doméstica. Hace poco tiempo en el hospital británico había una mujer de clase alta, porque tenía dos de 10.010, a la cual tenía un ojo de compota. Y yo le pregunté, señora, ¿cómo se hizo esto? Y la señora me dice, me llevé una puerta por delante. Yo, para romper el hielo, le digo, ¿pero usted anda en moto en su casa? Y la señora, por supuesto, negó absolutamente que su esposo era un ángel, era un Heidi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos un montón de factores que están en juego. Luego también tenemos el problema de la violencia y el nazismo, en un pueblo como el alemán, el creador de Beethoven, de Goethe, de Bach, etcétera, etcétera. Y todos los historiadores actuales ven que fue un problema de percepción en la sociedad, en el cual, ¿cuál fue el problema? Que violenta, o sea que lentamente se dio cuenta de lo que venía. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque de vuelta la agresividad tiene múltiples factores y no tenemos que enroscarnos solamente con la neurobiología. En el año 2009 hubo 1,5 millones de muertes por violencia individual. 1,5 millones. ¿Y alguna de nuestras autoridades declaró una emergencia sanitaria? No. ¿Por qué? ¿Y por qué sí se declaró una emergencia sanitaria con la gripe porcina? Una emergencia muy rara, porque parece que la gripe porcina era muy educada, iba a los colegios
cerraron todos los colegios, pero no cerraron los shopping ni la cancha de fútbol porque parece que no les gustaba ver los partidos y tampoco comprar. Bueno, porque no, la violencia no es una pandemia de lucro, por eso nuestras autoridades no se dedican a esto. Pero evidentemente la gripe porcina sí lo es. Y fíjense que este año no hubo gripe porcina. De pronto desapareció. Esto es fantástico, es maravilloso. Bueno, fíjense ustedes también qué derechos humanos somos los argentinos. En este mismo año, en Godoy Cruz, cuando un colectivo en el cual se decía que venía de Chile una persona con gripe, se lo recibió a piedrazos. Y esto también nos demuestra de que esto de que somos sapiens sapiens, seres racionales, toda la caridad judeocristiana se va al diablo cuando tememos algo. Esto no es una conducta normal, es una conducta agresiva y esto está más allá de lo biológico. También tenemos algo muy raro en nuestra sociedad y es que la violencia causa gracia y es un motivo de comicidad. Yo por motivos ideológicos no veo este programa, pero a mí me cuentan de que este señor hace reír a otra gente degradando a cierto grupo de personas. Que la agresividad sea un motivo de risa es extraño y no es biológico, eso se los puedo asegurar. Pero hay algunas causas de la agresividad que tienen raíces neurobiológicas y por este camino vamos a tratar de transitar. Básicamente, la agresividad biológica está relacionada con esta estructura de la corteza, que es la corteza límbica, que como hablamos el año pasado, a esta corteza a mí me gusta llamarle el Señor de los Anillos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno la observa neuroanatómicamente tiene una forma de anillo y que, como dice Tolkien en su libro, un anillo para gobernarnos a todos. Porque yo estoy firmemente convencido de que nosotros no somos seres racionales, sino seres emocionales y estamos gobernados por nuestras emociones. Por lo tanto, creo que en el día a día, cuando tenemos que tomar una decisión, primero esta decisión es tomada por nuestra emoción. Si tenemos suerte, será tomado por lo racional. Y dentro del sistema límbico que procesa nuestras emociones, tenemos una autopista neuronal con la cual nacemos, que es la autopista de la agresividad. Y esta autopista de la agresividad tiene tres relevos muy importantes. Una es la amígdala, mejor llamado complejo amigdalino, porque la amígdala tiene varios núcleos, en uno de esos núcleos nace este circuito de la agresividad, luego hace relevo en el hipotálamo, que es el comandante en jefe de todas nuestras vísceras y de todas nuestras glándulas endócrinas, y luego termina en el tronco, en una estructura que se llama sustancia gris periacueductal. Esta vía es una de las vías que está relacionada neurobiológicamente con nuestras respuestas de la agresividad. Y acá, en esta amígdala, están nuestras neuronas guerreras. Cuando esto se enciende, nosotros nos volvemos agresivos. Y este circuito viene de fábrica. Nada más entrar en una salita de 2 en el jardín y veremos esto en acción, sin ningún barniz cultural, sin nada, esto viene así. Para dejar a una persona sin agresividad, yo le reseco la amígdala, sigue agresiva, le reseco el hipotálamo, sigue agresiva. Yo le tengo que arrancar el tronco reptiliano para dejar a una persona sin agresividad. Fíjense lo profundo de nuestra agresividad, lo primitivo de nuestra agresividad, que para dejar a una persona sin agresividad tengo que resecarle. Luego, chicas, un comentario, esta que está golpeando, porque fíjense qué agresiva que es nuestra sociedad, que ahora el boxeo femenino es profesional, dejen todos los laburos que están haciendo y pónganse los guantes, porque esta chica que está golpeando acaba de ganar la corona de los Moscas y acaba de ganar $20.000. ¿Cuándo en la perra vida ustedes van a ganar $20.000? Dejan todas estas estupideces que están haciendo ahora, prendan el aparato de la amígdala, el hipotálamo y el tronco y van a ganar mucho más guita que hasta la post-mortem. Bueno, ahora, un hecho muy interesante, la agresividad no es universal. Ningún invertebrado tiene conductas agresivas.
párense frente a un langostino. No pasa nada. A lo sumo saldrá rajando, pero no las va a atacar. Ahora, los vertebrados, todos tienen conductas de agresividad. Pero es interesante que como estrategia, no todos los seres vivos son agresivos. Los vertebrados, todos. Ahora, en todos los mamíferos, debido al terrible riesgo de lo que tenemos acá adentro, el circuito de agresividad tiene una poderosa restricción biológica. Y esa poderosa restricción biológica es que ningún mamífero, salvo uno, no va a matar a ningún adulto de su propia especie. Obsérvenlo, pongan Animal Planet y van a ver cuándo es que dos adultos se pelean entre sí. Y como siempre, perdón por el latín antiguo, lo voy a utilizar muchas veces para coger. O sea, para tener acceso a otra hembra sexualmente receptiva. Pero esto nunca llega a la muerte. Algunos hasta gritan y dicen, bueno, sí, vos la tenés más grande que yo, me voy. Pero después nos reunimos en el bar y me contás cómo te fue. Pero ni siquiera los leones persiguen al otro hasta matarlo. Cuando el otro león se va, se acabó. Ninguno muere, y si muere es por un accidente. No existe asesinato entre ningún mamífero. ¿Por qué? Porque existe esta restricción biológica. ¿Quién es el único mamífero en el planeta que mata a otro adulto de su propia especie? El teórico Homo sapiens sapiens. Miren qué sapiens sapiens que somos los únicos en el planeta que asesinamos a otro. Pero acá hay un problema, porque nuestra vía de la agresividad límbica es exactamente igual a la de todos los otros mamíferos. Cuantitativamente y cualitativamente nuestra vía límbica es igual. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque ¿qué es lo único que nos diferencia? Nuestro neocórtex. Y cuando nosotros vemos a los grandes genocidas, los grandes genocidas no mataron en un acceso de emoción violenta. Todo lo que hicieron lo planificaron fríamente. Lo planificaron con el neocórtex. Entonces, la diferencia que existe entre nosotros, que sí matamos a otro adulto de nuestra propia especie, y el resto de los mamíferos, no es por nuestro circuito de agresividad límbico, es por nuestro neocórtex. Entonces vemos que este neocórtex tan alabado, con el cual teóricamente nosotros razonamos y pensamos, tiene un lado brillante, pero también tiene un lado oscuro. Este lado oscuro es el que posibilita la aparición de un Stalin, un Hitler, un Mao Zedong, un innombrable. Todos estos nos permiten debido a este neocórtex. También, ustedes saben que uno puede ser agresivo físicamente, pero también uno puede ser agresivo verbalmente. Y después de mi segunda ex esposa, yo prefiero que me peguen a la lengua de mi segunda ex esposa. Pero esa lengua no habla con el límbico, habla con el neocórtex, ¿sí? Y esta violencia verbal, una vez más, mi perro cuando quiere salir me ladra, no me dice cosas terribles. Esto viene del neocórtex. Entonces fíjense ustedes que es muy interesante que a nosotros nos impresiona mucho más, como dice Zizek, la violencia subjetiva, la violencia del barra brava. Esa es la violencia del límbico. Pero debería impresionarnos más en realidad la violencia objetiva, que es la violencia del neocórtex. Y curiosamente se llama igual que el neoliberalismo, que ha destruido el país. Y eso viene del neocórtex, ¿sí? Y que generalmente causa toda la violencia subjetiva que viene a continuación. Y eso es fríamente planificado y calculado.